Escucha la playlist Euphoria Hype. Dímelo familia, yo soy Aaron Luis y esto es Euphoria Hype. This is what I want to do. I want to be a singer. I'm surrounded by the whole music life. My grandpa played. Now we're here con Euphoria, doing interviews. Vitamin Water nació en New York porque los New Yorkers querían más flavor. Vitamin Water, con más flavor para acompañar todo el sabor. Un refreshing drink después de esperar el Subway en un calor intenso. Vitamin Water, si quieres everything, bebe Vitamin Water. Es de New York. Con nosotros la abogada penalista Alejandra Castillo. Alejandra, muchas gracias por haber venido tan temprano en la mañana, además. Gracias a usted por la invitación. A ver, la pregunta siempre tiene múltiples interpretaciones y respuestas, aunque parece muy simple. ¿Qué pasa ahora con Monsalve? Pasan tantas no cosas. pasemos al plano predictivo. Ya, no, por favor, no tengo una bola de cristal. No, lo esencial es, detallar que él fue detenido para la audiencia que le van a hacer hoy día, que es la audiencia de formalización, pero esto no es una medida cautelar, ¿no? Solamente es la aprehensión para que él se presente a la audiencia, porque evidentemente es un caso de alta connotación pública y hay un problema también con gendarmería, entonces hay que adecuar todo para que esta audiencia se desarrolle con la mayor normalidad posible. Y en la audiencia de hoy día lo que corresponde hacer es comunicarle al imputado cuáles son los cargos que se tienen en su contra, por qué se lo está denunciando y por qué se lo va a investigar, ¿ya? Y eso es importante. Ya, o sea, cuando la defensa dice que no tenían para qué detenerlo, no era necesario, cambiemos necesario por imprescindible, tiene razón, digamos. Pero como es un caso de alta connotación pública, hay que asegurarse. Exactamente, porque además hay cuestiones materiales que hay que resolver, es decir, no tiene que ver necesariamente con si el imputado se va a presentar o no se va a presentar, sino que más bien acá yo diría que el problema es un problema de desarrollo de la audiencia en el inmueble, básicamente. Y por eso fue que se lo tomó detenido previamente, porque hay que ajustar cosas con gendarmería, etcétera, porque es un caso complejo, es decir, Monsalve tenía alta relevancia también para efectos de crimen organizado, entonces hay un tema de seguridad involucrado que es ineludible, es decir, claro. eso es así. No, o sea, en el hipotético caso de que esta persona fuera juzgada, todavía no se ha probado que sea culpable y alguien del crimen organizado decide ajustar las cuentas con él, digamos, exactamente. Hay que protegerlo. Digamos. Exactamente, y ese es otro problema, Rafa, porque efectivamente este no es un delito económico y no siendo un delito económico no va necesariamente a Capitán Llávar, ¿no? Que es esta cárcel especial, sino que puede ir a Santiago 1. Y en Santiago 1, efectivamente, el riesgo es alto. Exactamente, el riesgo es elevado. Entonces hay una serie de cosas asociadas más allá del proceso, que son más bien fácticas de seguridad, que también hay que ponderar. Es decir, no todo es un mensaje, ¿no? Subrepticio. ¿Y es habitual que a la defensa se le comunique esto un día antes? Habitual, sí, es habitual. Es habitual, es decir, hay personas que tienen acceso a la carpeta minutos antes, ¿ya? Eso no es anómalo. Y efectivamente hay una cuestión más bien práctica, procesal, que si alguien no tiene constituido el patrocinio, no tiene acceso a la carpeta, y eso a veces se hace en el calabozo. ¿Ese es tu abogado? Sí, ese es mi abogado. Y ahí firma el documento que confía el patrocinio. Exactamente. Entonces, por eso tampoco hay cuestiones procesales involucradas que a lo mejor no le había conferido, etcétera, que por eso no se les entregó. ¿Afecta eso la igualdad de armas? Yo creo que en algún punto sí. O sea, y también con la sobrecarga que tiene hoy día el sistema de justicia, con este populismo punitivo, son muchas las causas donde la defensa no tiene acceso a la carpeta, tiene un cerro de carpetas y la revisa en la audiencia misma sentado el imputado ahí al lado, es decir, eso no es anómalo. Los defensores públicos es súper habitual, digamos. O sea, que es habitual. ¿De qué va a tener que defender al sujeto que le acaban de asignar? Exactamente, revisando las cautelas, o sea, el caso ahí en la audiencia misma. ¿Me da un minutito, por favor, magistrado? Para los que no estén relacionados con la jerga, o el argot, cuando una persona es detenida y se le va a imputar un delito, se lo va a formalizar, tiene que nombrar un abogado o aceptar el que le da la defensa. El defensor penal público. Toda persona tiene derecho a una defensa gratuita, eso claro. Es un derecho. Pero, claro, hay personas que llegan con defensores privados y otros que aceptan la defensoría penal pública. Pero en ambos casos hay que presentar el patrocinio y poder. En ambos casos, exactamente. Y uno puede también, por ejemplo, objetar a su defensor y decir, no quiero este defensor, quiero otro. Y ese es un derecho de todas las personas que sean imputadas, porque en esa instancia la persona imputada es la débil frente al Estado. Y tiene toda la razón de ser. Claro, y sin defensa no hay justicia. Exactamente. Y ese documento que dice Alejandra es mi abogada, se llama
confiero patrocinio y poder. Exacto. Y uno puede firmar más de uno, etcétera. Entonces, en el caso Monsalve, teníamos claro quién eran sus abogados, estaban Dizzy y María Inés Horvitz. María Inés Horvitz, gran penalista. Y a ellas no les informaron y por eso el reclamo ayer. Ahora viene la formalización. Exactamente, la formalización, que eso debería tener lugar hoy día a las 9 de la mañana, tengo entendido. Y en esa instancia lo que se hace es comunicar, esa es una instancia de comunicación, un derecho para el imputado de decirle, usted está siendo formalizado por este y este delito. Y así, obviamente, su defensa va a poder planear la estrategia. Bueno, tengo 3 delitos totalmente distintos o tengo el mismo delito. Por ejemplo, hay una violación y un abuso sexual. Si no hay tanta diferencia espacio-temporal, tal vez es un solo delito, aparte del mismo, etcétera. Entonces, ahí uno tiene que ver cómo se desarrollaron los hechos. Hasta donde sabemos es violación, una consumada y otra tentada. No, una es una violación consumada y otro es un abuso sexual. Son cosas distintas y la línea divisoria entre ¿es esto un abuso sexual o es una tentativa de violación? Pero no puede haber tentativa de violación porque la violación es un tipo de delito. Puede haber tentativa de violación, pero en realidad tiende, dependiendo de la estrategia, a decantarse por un abuso sexual consumado, dependiendo de la pena. Ya. Se trata de que las medidas cautelares no sean una pena anticipada, ¿cierto? Se trata. Pero, exactamente, iba hacia ese punto. Se trata de que, pero uno escucha muchísimas veces el argumento es que dada la pena que tiene, no parece injustificado. Y yo veo ahí una relación un poco tenue, digamos, pero la veo entre, claro, como la pena es tan grande, la posibilidad de que trate de escaparse es alta. Pero es una relación tenue, digamos. Sí, no, eso no es tan así, no es necesariamente así. De hecho, yo siempre lo he dicho, el delito de violación es un delito que tiene una penalidad no tan elevada y puede llegar a una penalidad bastante baja si se aplican todas las rebajas. Si uno aplica todas las rebajas al delito de violación, con la investigación un sinnúmero de... Es que hay muchas, son ¿ya? Muchas las rebajas que puede llegar a 61 días de prisión. Es un delito que puede llegar a 61 días de prisión. O sea, puede llegar a 15 o a 61. Pero espera, no puede ser. Es ¿Cómo se puede bajar de 15 años a 61? Porque el Código Penal no tiene marcos rígidos. No tiene el marco que está en el delito, por ejemplo, de presidio menor en su grado mínimo a presidio mayor en su grado medio, no sé, que eso va de 61 a 15. Pero el código tiene muchas atenuantes y tiene muchas rebajas facultativas y el juez, hay ciertos casos... ¿Qué es una rebaja facultativa? Perdón, que el juez te puede bajar los grados de la pena. O sea, por ejemplo, desde el mínimo. Si uno tiene el mínimo, son 5 años y el juez te quiere bajar 3, 1, 2, 3, pero son marcos y puede llegar a 61, puede llegar a 0. Y eso es posible. En la ley es posible. Es correcto que así sea, Rafa. No es una buena técnica legislativa porque da un marco de flexibilidad al juez que conoce el caso concreto, el legislador no lo conoce. Claro, yo entiendo el argumento, pero pienso eso como papá y me parece... Pienso en los papás. A ver, esto es raro que pase, pero puede pasar. Tú me dices, ¿puede pasar en la ley? Puede pasar en la ley. De nuevo, con esto no es un llamado, por favor, a modificar esto. Pero sí puede pasar. Si tú me dices la medida cautelar es un adelantamiento de la pena, la verdad es que no debiera ser. La medida cautelar debiera tener por finalidad esencial garantizar el fin del proceso, el desarrollo del proceso, no un castigo anticipado a la persona, porque sin condena no puede haber un castigo, condena de culpabilidad. Pero el problema es que en los hechos es muy difícil disociar fácticamente cuando hay una prisión preventiva, ¿no? Privación de libertad en un recinto cerrado, Santiago 1, y una prisión, ¿no? O una pena privativa de libertad, también Santiago 1, privación de libertad, exactamente lo mismo. Entonces, fácticamente no se diferencian. Es decir, a uno le gustaría que no y simbólicamente no, pero en los hechos no tienen gran diferencia. Ya, pero en el caso particular de Manuel Monsalve, lo más probable es que si hay prisión preventiva, no vaya ni a Santiago 1, ni a Colina, sino que sea un recinto donde no quede expuesto por su función como ex subsecretario a la vendetta de algún grupo o a la violencia o presión de algún grupo delictual organizado. No debería quedar, es decir, y eso no solo a Manuel Monsalve, a cualquier persona que está imputada en una prisión preventiva o condenada y está cumpliendo en un recinto cerrado,
tiene que garantizarse su integridad física, es decir, eso es una garantía porque además gendarmería... Cosa que por lo demás no ocurre, digámoslo. No ocurre, pero porque además hay pocos recursos de gendarmería, nadie invierte en cárceles, porque la cárcel no vende políticamente hablando, pero efectivamente es un deber de gendarmería. Los gendarmes, de hecho, los funcionarios de gendarmería tienen un deber de garante respecto de sus presos, es decir, ellos tienen un deber de protección de que a ellos no les pase nada, y si no, ellos pueden ser después los sentados en el banquillo de los imputados. Mira. Efectivamente. Ya, pero ya, está bien, la ley dice eso, todos sabemos que hay limitaciones para que eso se cumpla. Lo que ocurre es que en casos como este, dado, a ver, la alta connotación pública, pero además el hecho de que, voy a poner una situación hipotética, con Monsalve, pero que ocurre todos los días, digamos, en las cárceles los presos son sujetos a extorsión por grupos organizados. Sin y duda. tratándose de el nivel de conocimiento y las redes que tiene Manuel Monsalve, que un grupo delictual lo pudiera extorsionar a él, tiene un efecto catastrófico en la lucha contra el crimen organizado de partida. Entonces, por eso, si él cae en prisión preventiva, lo esperable sería que no fuera a uno de estos recintos, sino a un lugar como la Capitán Llave. Exactamente, sí, a un lugar donde estuviera resguardado, tanto él como el procedimiento, porque en definitiva, si él tiene todavía redes que pudieran afectar, por ejemplo, servicios de inteligencia, etcétera, y él está siendo extorsionado, efectivamente, eso puede tener consecuencias importantes. Entonces ahí está la pregunta, ¿dónde lo pueden llevar para que se garantice que eso no ocurra? ¿Hay algún antecedente que él pudiera recurrir para no ir a prisión preventiva? Su abogado han dicho, él está acá todo el tiempo, hemos estado súper dispuestos a cualquier audiencia. A ver, yo entiendo que aquí también operan aspectos simbólicos, por decirlo. Exactamente, sí, desgraciadamente. O sea, Valdivia se quedó en prisión preventiva, dice la gente. ¿Por qué Monsalve no? Bueno, porque Valdivia está en calidad de flagrancia. Que la flagrancia no es, como dicen en las novelitas de policía, con las manos en la masa. Es como un periodo en que yo había escuchado hasta ahora 8 horas, pero parece 24. que es más, es 24. O sea, sí, la flagrancia efectivamente no es necesariamente que se esté cometiendo el delito in situ, sino que efectivamente que hayan indicios de que el delito se acaba de cometer o que se va a cometer. Por ejemplo, si yo estoy con un cuchillo y estoy empezando a saltar una reja en una casa, probablemente, todavía no he ingresado a la casa, todavía no sustraigo nada, pero estoy pronta no estoy en etapa de tentativa, digámoslo así. O si yo estoy corriendo con las especies, ya me arranqué la casa, voy 2 cuadras lejos, bueno, ya salí de la casa, etcétera, pero me llevo las cosas. Hay algún tipo de indicio de que yo efectivamente cometí un delito. Sobre tu pregunta respecto a la prisión preventiva, ¿qué puede hacer para no ir? La verdad es que yo creo, ahí hay 2 cosas que a mí me gustaría aclarar. La prisión preventiva debe, y así está contemplada, y así lo contempla la Corte Interamericana, nuestra legislación, etcétera, ser una medida cautelar excepcional, es decir, la última ratio de todas las medidas cautelares. Si todas las otras no funcionan, que son las del artículo 155, entonces prisión preventiva, y además cumpliendo los requisitos de 139 y 140 del Código Procesal Penal, que haya un peligro para la sociedad, que haya un peligro para la víctima, que haya un peligro para la seguridad de la investigación, etcétera. Y entonces tienen que garantizarse que esos requisitos positivos concurren y que las otras medidas cautelares no son suficientes, es decir, requisitos positivos y negativos de la medida, porque de nuevo, es una privación de libertad, nos guste o no, de una persona que es inocente ante la ley. Y por eso, además... Toda persona es inocente hasta que la Corte que se diga lo contrario, exactamente. Entonces, si Monsalve efectivamente ha estado llano en los procedimientos, no tiene posibilidades de escaparse, no hay fuga, posibilidad de fuga, y la verdad es que, o sea, Monsalve está en el ojo público de todas las personas, posibilidad de fuga yo creo que baja, y yo no sé si es un peligro para la sociedad difícil de constatar, salvo, de nuevo, que tenga acceso a estas redes de inteligencia, pero a las cuales puede tener acceso también dentro de la cárcel. Un amigo me comentó alguna vez que eso del peligro para la sociedad viene de la legislación italiana en la época de Mussolini. Exactamente. Un hombre que podía definir un peligro para la sociedad a su antojo, ¿no? Pero sin duda, entonces, ¿qué es el peligro para la sociedad finalmente? Porque además esta es una medida que se hace respecto del caso concreto, no es una pena. La pena sí puede uno ponderarla con peligro para la sociedad, pero el uso y abuso de esa causal, a raíz también del el sobreuso del crimen organizado, que es una realidad sin duda, pero ¿son todas las personas que están en el banquillo de los imputados parte del crimen organizado? No.
Es diferente un grupete de delincuentes que actuaron juntos a una banda de crimen organizado. Exactamente. Y lo otro sí, Rafa, que a mí me gusta también siempre mencionar, es el tema del simbolismo. Es cierto, aquí hay un problema, o sea, está involucrado el gobierno, ha sido torpe en el tratamiento del caso, es un caso brutal de delitos sexuales, sin duda. Pero por muy horrible que sea el caso, muy escabrosos los detalles que van saliendo del caso, igualmente acá no se puede condenar a una persona solo para enviar un mensaje a la ciudadanía si es que en el caso concreto no hay antecedentes que prueben que es culpable más allá de toda duda razonable. Eso es un utilitarismo que a mí me parece perverso. Y a eso llamo a no hacerlo, ¿ya? A enviar mensajes solo a través del caso concreto me parece que estamos poniendo en riesgo el Estado Democrático de Derecho. Sí, lo que ocurre acá, y a ver, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esto corre para Manuel Monsalve, para Daniel Jadue, para Katy Barriga, para todo el mundo. Son inocentes a no ser que la Corte diga lo contrario. ¿Y sabe qué? Si usted está convencido de que es culpable, pero la Corte dice lo contrario, mala suerte. Exactamente, es que es así funciona el proceso y así debe funcionar. Claro. Porque lo otro es inquisitivo puro y duro. Es decir, después, ¿cuál es la diferencia entonces entre meter a una persona sin juicio a la cárcel directamente si hay que enviar un mensaje versus un juicio que es propio de un Estado de Derecho como el que tenemos nosotros? Igualdad de armas, público, garantista, etcétera. Y creo que eso no lo debemos perder. Claro. Ahora, el punto acá es que opera lo otro. Y aquí el razonamiento, que a usted le puede sonar muy lógico, pero no lo es bueno, pero si los otros están presos por un asunto de plata, ¿cómo no lo van a meter preso si es por un asunto de violación? Bueno, la cosa no funciona así, o no debería funcionar así, porque me atrevo a pensar que por más ilógico que sea, las posibilidades de que lo dejen en prisión preventiva, aunque se cumplan todas, claro, son altísimas. Altísimas, sin duda. Si las casas de apuestas estuvieran recibiendo, estaría 99,9. Sin duda, o sea, yo no tengo la menor duda de que probablemente lo dejen en prisión preventiva. Ya. Si es justificado, yo creo que no. Yo creo que en este caso concreto no, pero bueno, vamos a ver qué pasa hoy día a las 9 y yo sí también tengo las fichas puestas en prisión preventiva. Si es justificado en ¿cómo se llama? En derecho. Exactamente. Pero para la opinión pública los criterios no son los del derecho. Si es que la opinión pública, lo que sale en la prensa es, si alguien es condenado a nivel de social media, de red social, basta, ¿no? Claro. Ahora, las investigaciones de este tipo son largas. Sí, pero tiene un límite. ¿Sí? Sí. Las investigaciones no pueden durar más allá de 2 años. El Ministerio Público tiene 2 años para investigar, máximo. O sea, que él puede estar en prisión preventiva 2 años. Dependiendo la prisión preventiva tiene también un límite temporal. Es decir, solamente puede llegar a la mitad de la pena probable que la persona podría tener, por razones obvias, ¿no? Yeah. Pero claro, si la pena es alta y se suman más delitos, claro que sí. Estaba pensando que tú me decías que pueden ser 15 años. La mitad de la pena probable son 7 y el juicio debe durar 2. Exactamente. No, puede, sin duda. Ya. ¿Sabes qué? Me quedo un poco con la sensación de estupor de que la violación puede ser penada con 60 días. 61. Si se aplican todas las rebajas posibles en la ley. Y entiendo que las leyes tienen su razón de ser, pero de verdad me deja estupefacto. Y también hay que decir una cosa, creo que a los estudiantes de Derecho, también me lo comentó un amigo que estudió Derecho, y siempre se le hace la pregunta, si una persona entra a su casa y mata a su hijo, ¿debería usted... ¿Usted estaría conforme si le dan 1 año de prisión? La mayoría de la gente dice que no. Versus la pregunta, ¿y si el que mata a la persona es su hijo? Claro. Se hace siempre esa consideración. Sí. Se hace siempre esa consideración. Y uno debería tenerlo en cuenta porque siempre hay que juzgar las cosas viendo desde 2 puntos de vista, no de uno solo. Ahora, quiero terminar con una pregunta que tiene que ver con estas críticas que se han hecho comparando la situación de Jorge Valdivia con lo de Monsalve y las demoras a su detención. ¿Por qué se ha tomado? Yo entiendo que en el caso de Valdivia es flagrancia. Flagrancia, sí, corren otros plazos. Claro, pero aquí los plazos parecen haber sido largos, ¿no? Lo que pasa, bueno, yo creo que en algún punto es un problema del sistema, ¿no? Que el Ministerio Público puede estar detrás de una causa, de un hecho delictivo en concreto y no tiene exactamente un plazo para formalizar. Ya. Que sí lo tiene para investigar y así puede efectivamente haber una cierta dilación, ¿no?
Pero yo creo que dada la complejidad del caso y todo lo que pasó involucrado, ¿no? Porque también en algún minuto se dijo que podían haber cuestiones de inteligencia involucrada, alguna extorsión, alguna cuestión más de complot en contra de esta persona. Bueno, no es tan descabellado que se tome este tiempo y tampoco es tan anómalo en comparación con otras causas. Lo de Valdivia, claro, es flagrancia y la flagrancia cambia todo, porque la flagrancia tiene plazos establecidos. Si a esa persona no le llevan a una audiencia, inmediatamente la tienen que dejar libre. Claro. ¿No? Alguien que es detenido en flagrancia, y Valdivia fue detenido en flagrancia precisamente porque fue detenido un tiempo muy inferior, no me acuerdo, un par de horas, posteriores a la comisión del hecho supuestamente delictivo. Y por eso entonces lo llevaron inmediatamente al control y así. Son Además casos hay que totalmente tomar muestras distintos. de material genético. Exactamente, cosas que en así. ese caso se puede. Por ejemplo, Claro. porque en Monsalve ahora ya no podemos hacer un examen de servicio médico legal. Claro. Pero en el caso de Valdivia sí, porque efectivamente hay una inmediatez respecto de la consumación del hecho delictivo. Muy bien, nos queda claro. Alejandra Castillo, abogada penalista y académica de la UDP, muchísimas gracias por haber venido además tan temprano aquí a Radio Solar. Gracias a ustedes, encantada.